a ser un poco más grandes, se les regala la sonaja y ya a través del ruido los niños ya empiezan a sonreír, hacen sonidos, balbuceos, y así es como se les va involucrando con los juguetes. Entonces siempre va a ser importante la relación que tiene los bebés o los niños con los juguetes y la relación con el juego. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la caja de arena? Pues bueno, hay una pediatra y psiquiatra en Londres, Inglaterra, que se llama Margaret Lowenfeld. Ella estaba buscando un método para ayudar a los niños a expresar sus emociones y comenzó a coleccionar juguetes en miniatura, colocándolos en estanterías de sala de juegos, así como los estantes que hay en las farmacias y que ponen bastantes medicinas. Así ella empezó a poner en estantes un montón de juguetes miniatura. Ajá. Después, en 1929, imagínense hace cuánto tiempo, empezó a permitir que los niños colocaran los juguetes dentro de un cajón de arena y los niños lo llamaban cajón maravilla. Entonces, pasó el tiempo y esta técnica fue creada por los propios niños, es decir, lo que la psiquiatra permitió que los niños hicieran fue que ellos se sintieran dueños de esos juguetes o de ese cajón de arena y ellos mismos empezaron a, pues a través del juego, a manifestar cómo se sentían, a poder comunicar las situaciones por las que estaban pasando, y entonces ellos fueron los que crearon esta terapia involuntariamente. Ajá. Después Margaret invitaba a los niños a utilizar los objetos miniatura para construir un mundo dentro del cajón maravilla y a partir de ello construir microcosmos que permitirían expresar o elaborar sentimientos y conflictos internos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando Margaret se daba cuenta que los niños utilizaban el juego para poder expresar o manifestar situaciones, ahora ella era la que los invitaba a desarrollar escenas específicamente de algo que ella quería indagar. Ajá. Entonces, si por ejemplo el niño llegaba a consulta porque los papás decían que había muerto un familiar, por ejemplo, y no había resuelto ese duelo, pues entonces ella llevaba al niño a que por medio de las escenas en la caja de arena pudiera manifestar o proyectar lo que él estaba sintiendo y de esa manera lo ayudaba a resolverlo. Entonces, para ella era esencial construir un método en el cual los niños pudieran demostrar sus estados mentales y emocionales sin la intervención del adulto. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en México a que la psicoterapia infantil pues siempre va guiada o hace intervención de manera constante el terapeuta, pero con esta técnica lo que Margaret pretendía era que el niño por sí mismo fuera desarrollando la sesión de manera independiente, sin tener que estar como siendo muy directivos nosotros como terapeutas. Ajá. Entonces, después se aparece otra persona, otra profesional que se llama Dora Kalf, y ella le puso el nombre de juego con la caja de arena. Entonces, ella ya había designado esto como un método psicoterapéutico y la base que ella tenía era de Carl Jung. No sé si han escuchado hablar sobre este psicólogo. Entonces, ella utilizó la teoría de él como fundamento para poder entender a los niños cuando utilizaban la caja de arena. Entonces, ella comenzó a trabajar esta técnica por primera vez en Londres en 1956. Si se fijan, con Margaret fue en 1929 y luego Dora en 1956. Entonces, después ella misma, Dora Kalf, colaboró con Margaret diseñando la bandeja y añadiendo la arena
a partir de una valoración de la experiencia táctil con la arena y el agua y las figuras miniatura, comprobando que era un medio por el cual tanto los niños como adultos pueden traer el contenido psíquico a la conciencia, a través de un juego con esencia no verbal y simbólica en un ambiente facilitador generado por el terapeuta. ¿A qué se refiere esto? Cuando ellas dos trabajan juntas sobre esta técnica de la caja de arena, se dan cuenta que no solamente los niños pueden proyectar de manera intrapsíquica lo que perciben, lo que viven, lo que proyectan, sino también los adultos. Entonces, nosotros también podemos crear nuestras propias escenas en la caja de arena y trabajar situaciones o conflictos no resueltos. Y bueno, nos menciona que la arena se utiliza con agua y las figuras miniatura porque se puede utilizar tanto la arena seca, así literal como la que tocamos en el mar, o le podemos poner agua para que se haga como un poco más espesa y se puedan armar figuras con esa misma arena y utilizarla de complemento con las figuras miniatura. ¿Sí? Entonces, hay una, pues, amplia variedad de formas de utilizar esta estrategia que le permite a los niños poder utilizar más herramientas o sentirse más libres o tener más campo de juego en el momento de estar en la sesión de terapia. Entonces, ahorita les voy a poner un video que tiene que ver con este tema de Dora Kalf y su creación de la caja de arena. Entonces, si alguien tiene alguna duda durante el video, pueden anotar la pregunta y cuando regresemos de ver el video podemos retomar algún comentario. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver el video. Si alguien no lo puede ver o algo, me puede escribir en el chat. O si no se escucha. Al igual que Jung jugaba con los sueños que surgían del inconsciente de sus pacientes, así el juego con la arena ofrece espacio y libertad para que el inconsciente se exprese en imágenes concretas. Dora Kalf es una analista junguiana, aunque nada convencional. Creo que solo puedes jugar cuando eres totalmente libre. Tienes que ser totalmente libre por dentro. Lo que dijo Jung de que la psique tiene tendencia a curar se muestra realmente en los cuadros de arena. Porque esta tendencia a curar consigue tomar el mando en cierto sentido si se le da este espacio libre y protector. Entonces, tal vez es porque solamente estaba proyectando el... ¿Ahora sí logran visualizar el video y escuchar? Al igual que Jung jugaba con los sueños que surgían del inconsciente de sus pacientes, así el juego con la arena ofrece espacio y libertad para que el inconsciente se exprese en imágenes concretas. Dora Kalf es una analista junguiana, aunque nada convencional. Creo que solo puedes jugar cuando eres totalmente libre. Tienes que ser totalmente libre por dentro. Lo que dijo Jung de que la psique tiene tendencia a curar se muestra realmente en los cuadros de arena. Porque esta tendencia a curar consigue tomar el mando en cierto sentido si se le da este espacio libre y protector. Jung creía en algunas necesidades psicológicas, el concepto del significado de la vida o religión, la sinceridad con uno mismo y los demás, y el respeto por los sueños y fantasías, fruto del inconsciente. También creía en el juego. Todo individuo que sea creativo en cualquier aspecto
debe lo más grande de su vida a la fantasía. El principio dinámico de la fantasía es el juego, también característico del niño, y como tal resulta contradictorio con el concepto de trabajo serio. Es insensato tratar a la fantasía, debido a su naturaleza arriesgada o imprevisible, como algo de poco valor. Pueden contarme historias, historias de su vida que no interpretamos. Porque he observado que cuando empezamos con esto de los juegos, con arena, se ve una especie de proceso que conduce a las capas interiores de la personalidad. Y cada vez que se toca el nivel más profundo, el paciente te muestra lo que surge de dentro y el terapeuta lo ve desde fuera y comprende lo que le quieren decir por medio del lenguaje simbólico. Podríamos decir que la gente que juega aquí entra también en el ámbito del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo significa que eso tiene sentido para todo el mundo, que hay unos símbolos que tienen sentido no solo para los suizos, sino también para los ingleses o para un continente distinto. Por ejemplo, cuando toman símbolos orientales del lejano oriente, creo que se acercan a lo más profundo del inconsciente. Nuestra cultura se ha alejado de la vida instintiva y por eso aquí tenemos expuestos varios tipos de animales. Por ejemplo, animales salvajes. Y eso para el paciente puede indicar que no ha estado en contacto con su instinto. En los cuadros de arena de un paciente, Dora Kapp observa los poderes transformadores de la psique, que también se pueden ver en el análisis de los sueños. Este joven no sabía qué hacer con su vida, pero después de una serie de sesiones jugando con la arena, algo cambió repentinamente y llegó a una decisión positiva. Entró y dijo, he decidido estudiar medicina. Yo me quedé muy sorprendida porque nunca habíamos hablado de lo que debía estudiar o lo que debía hacer. Y después hizo este cuadro. Es una ciudad. Hay tráfico y un policía municipal dirigiendo el tráfico. Tenemos todas estas casas sin ventanas, por tanto sentí que era una situación muy anónima. Tampoco pienso que estas personas presten ninguna atención a los que se encuentran por la calle. Luego está el cemento del suelo, y rompiendo ese cemento surge una hermosa flor. ¿Qué significa eso? Que aunque él viva en ese entorno y no haya tenido ningún contacto a través de su vida interior, de repente sintió que había algo más importante que todo el entorno que le asfixiaba. Nunca habríamos imaginado que una rosa blanca podía surgir rompiendo el cemento. Pero estas imágenes son tan fuertes una vez surgidas que son capaces de lograr cosas casi imposibles. Muy bien. Entonces, a ver, ahora sí voy a permitir que activen su micrófono y podamos charlar un poco acerca de esto que acaba de comentar Dora en su video. ¿Qué fue lo que más llamó la atención del escenario o del consultorio en donde se grabó el video? A ver, por ejemplo, Cassandra, ¿podrías comentar qué fue lo que te llamó la atención de este video?
¿Qué notaste de llamativo en el consultorio donde se encontraba Dora? Ok, creo que Cassandra no está disponible ahorita para hablar. ¿Alguien que sí esté disponible y pueda levantar su mano para poder darle la palabra acerca de esta pregunta? Yo me gustaría participar, pero no encuentro dónde levantar mi manita. Ok, sí, no te preocupes. Adelante. Bueno, de inicio me sorprendió cuando comentó usted que esto también era para adultos, porque bueno, siempre lo relaciona uno con los niños. Ajá. Y esto me llevó a recordar que en algún momento he visto unas cajitas de arena con unas palitas nada más, entonces yo suponía que también servían para terapia de adultos. Pero ahorita que veo, pues este consultorio es una maravilla, es un museo. Exacto. Que bueno, tiene de todo tipo de animales, de todo tipo de casitas, de todo tipo de personajes, porque bueno, en este momento tendría yo aquí 2 o 3 cositas y creo que no, o sea, creo que también pues como las terapias para los niños con los juegos, pues sí se necesita una variedad. Y aquí precisamente ella tiene toda la variedad con la que un adulto o un niño se puede identificar. Jamás me imaginaría que tuviera ahí casas sin ventana o sin puerta. Exacto. Y que una persona o un niño a través de tomar y de armar algo con una figura así, pues está dando un mensaje, a través de eso estamos dando un mensaje. Entonces, pues sí, muy interesante, no conocía a ninguna de estas dos analistas, entonces, pues profesora, muchas gracias de inicio. De nada, Dina, me da mucho gusto que hayas podido visualizar todo esto en el video, precisamente por eso lo puse a manera de introducción, porque no solamente es tener algunos peluches o juguetes de no sé, Spider-Man para los niños o de princesas para las niñas, sino involucra todo un escenario en el que nosotros podemos ofrecer diferentes temas a los niños o a los adultos en el caso que estuvieran trabajando con nosotros, porque nosotros les estamos permitiendo que puedan crear la escena con la cantidad de juguetes que ellos quieran. Entonces, realmente también este tipo de psicoterapia podría resultar algo costoso en el sentido de a lo mejor conseguir tantos juguetes de diferentes categorías y tal vez por eso también no es tan común que se utilice, pero sí es importante que si nosotros estamos interesados en trabajar pues con esta técnica, pues poco a poco ir incrementando la cantidad de juguetes miniatura para poder ofrecérselo a nuestros pacientes. Y digo miniatura porque pues realmente es como estos muñequitos que estoy mostrando en la pantalla. O sea, si se fijan, por ejemplo, también una guitarra súper pequeña. Este tamaño de carro realmente ya está siendo muy grande para que lo puedan utilizar en la caja de arena. Sí se puede porque si los niños proyectan como algo de destrucción o derrumbe, pues lo pueden usar, pero los otros carros más pequeños pues nos benefician más para trabajar con este tipo de terapia. Les encargo silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, este tipo de juguetes miniaturas son los que se requieren para que los niños o los adultos los puedan utilizar en su caja de arena. Y bueno, ahorita ya vamos a empezar a ver sobre las consideraciones generales para poder trabajar con esta técnica. Pero antes, quiero también retomar acerca del juguete. En psicoterapia infantil, desde diferentes orientaciones, los juguetes se han utilizado para el diagnóstico y tratamiento de los niños bajo la premisa de la manipulación de los juguetes que permite la expresión de los significados que los niños atribuyen a las personas y eventos de su vida, de mejor manera que mediante las palabras. Es decir, los juegos de los niños son su mejor lenguaje y los juguetes son sus palabras.
¿Qué quiere decir esto? Cuando los niños están con nosotros en psicoterapia, siempre lo que están comentando en el juego va a tener una relación anclada a situaciones de conflicto que ellos están viviendo. Pero ¿qué diferencia hay? Pues bueno, cuando yo estoy en psicoterapia infantil jugando con mi paciente, ahí hay una intervención. Voy allá arriba porque ya se va a descargar, lo voy a conectar. Ahorita nos vemos. Les encargo silenciar sus micrófonos, por favor. Entonces, hay una interacción de parte del terapeuta con el niño cuando están en este juego en una psicoterapia convencional. Pero cuando estamos hablando de la técnica de la caja de arena, el niño no va a tener interacción alguna con el terapeuta. Nosotros no podemos hablar ni intervenir durante el momento en que el niño esté creando la escena. Ajá. Entonces, por eso me permití explicar esta diferencia entre la psicoterapia infantil o cómo se maneja, para ver la diferencia de cuando se utiliza la técnica de la caja de arena. Ajá. Ahora, en el uso de la caja de arena, tenemos que tomar en cuenta el juego simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el niño tiene en su poder un juguete, él puede proyectar desde la imaginación o desde su realidad y transformar el significado o función que le está dando en ese momento al juguete. Entonces, aunque una niña esté utilizando una princesa en su momento del juego, pero después utiliza no sé, un dragón o un monstruo o un caballero, y comienza a relatar cómo el caballero, por ejemplo, está hostigando a esa princesa, podemos determinar si la niña está sufriendo algún tipo de abuso o alguna situación que le está generando conflicto. Entonces, el simple juguete va a tener un diferente significado dependiendo del paciente y el contexto en el que él esté relatando la escena. Y entonces, nosotros solamente vamos a participar con el paciente en el acompañamiento. Mientras la niña habla sobre lo que está poniendo en la escena, lo acompañamos. Si no habla, también solamente acompañamos. Entonces, nosotros no intervenimos en ningún momento cuando esté el paciente en la sesión. Y también si es un adulto, no se interviene para nada. Se deja el silencio total. ¿De acuerdo? Entonces, la caja de arena, ahora sí, es una técnica proyectiva, vivencial, que facilita la exploración de estados internos y la comprensión y expresión de los estados emocionales. Nosotros, muchas veces cuando estamos con pacientes, nos podemos dar cuenta que a veces a ellos se les complica demasiado manifestar o expresar lo que están sintiendo en su vivencia o en su situación de conflicto. Entonces, nosotros al darle todo este material al paciente, le estamos permitiendo que mediante el juego pueda proyectar todas esas sensaciones o el estado emocional en que se encuentra sin que él se dé cuenta. Nosotros no le vamos a decir, aquí vas a plasmar cómo te sientes. No, o sea, le damos el espacio y él, en su libertad o la independencia que siente en ese momento, empieza a ordenar los muñecos en ese espacio como él quiera, y por medio de eso empieza a expresar la emoción. Entonces, el objetivo de utilizar la caja de arena es que la persona pueda conectar con el contenido mental de manera sutil y pueda plasmarlo representando una escena en una caja con arena donde se añaden elementos que representan diferentes personas y contextos. Que esto es lo que acabo de mencionar. Veo que Rubí levantó la mano. ¿Quieres comentar algo, Rubí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahorita que estás comentando esto de que el niño expresa, yo he visto, porque yo hago prácticas en una asociación terapéutica, sí. Yo he visto que tienen la caja, el arenero,
y tienen como una repisa así súper. El niño está ahí o se los da, o se escoge, ¿cómo es ahí? Ay, Rubí, te escucho muy, muy cortada en esto último que me dijiste. Pues, me quedé en que había como una rendijita en la caja de arena o en el arenero y ya después se cortó y no escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, sí, bueno, si él me toma de esa repisa, los juguetes que él quiera pueden ser indefinidos o unos se los va dando. Híjole, todavía se escucha un poco cortado. Él puede utilizar los juguetes que él quiera. O sea, si tú ahí donde estás en ese espacio donde haces prácticas, ves que tiene carritos o superhéroes, dragones o muñecos de construcción o lo que sea, él puede utilizar de todos. Es decir, si él quiere revolver en la misma caja de arena juguetes de todo, tú déjalo. Él puede mezclarlos de la manera en que él quiera. No necesariamente tiene que armar una escena de puros muñecos de animales, por ejemplo, o no solamente del mar o de princesas, no. Pueden mezclar con los juguetes o con el tema que ellos quieran, porque al final eso también va a decir mucho. Si es un juego o una escena en el que se demuestra un caos adentro de la caja de arena, pues ya nos va a dar una pauta para nosotros saber, pues a lo mejor el conflicto tan grande que el niño tiene internamente y no lo ha podido como acomodar y lo proyecta de esa manera en la caja. Entonces sí, no se necesita solamente de un solo tema o categoría de juguetes. No sé si se resolví tu pregunta, Rubí. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces, utilizando la caja de arena se pretende entrar al mundo intrapsíquico del paciente. Es decir, lo que ni él conoce lo va a proyectar a través de las figuras miniaturas en esa caja de arena. También en esta técnica se utilizan mucho las metáforas. Cuando el niño te quiere explicar de qué se trata su escena o qué es lo que plasmó, vamos a utilizar las metáforas también para poder entender un poco de manera simbólica lo que están queriendo pues externarnos. También se va a favorecer mucho esta técnica cuando nuestros pacientes nos manejen una sintomatología de ansiedad, depresión, agresión, que estén viviendo situaciones de amenaza o riesgo, incertidumbre ante algo. Por ejemplo, cuando los niños están en esta situación de que sus papás se van a divorciar y están en incertidumbre, también se puede utilizar esta estrategia o técnica de la caja de arena. Inseguridades, sentimientos de abandono, duelos no resueltos, conflictos internos y de lealtades, angustias, terror, culpa y abusos. Entonces, pues realmente esta técnica la podemos utilizar para casi cualquier problema o motivo de consulta que llegue nuestro paciente. Nelson, vi que levantaste la mano. ¿Quieres preguntar algo? Sí, buenas tardes. No sé si me escuchas bien. Sí, buenas tardes. Justamente tenía relación con lo que estás hablando. ¿En qué casos no está recomendado el uso de la caja de arena? Y si se puede trabajar con autismo o con problemas de este tipo neurológicos, solamente. Gracias por tu pregunta. Sí, en realidad, también cuando hay algún daño neurológico o problemas en el desarrollo, sí se puede utilizar también esta técnica, porque también resulta bastante terapéutico para los niños tener un espacio en el que ellos sientan que solamente están jugando o donde no se sientan constantemente amenazados por una pregunta, por otra pregunta, que generalmente pues suele llevarse a cabo en una psicoterapia convencional. Entonces, sí, también se recomienda para estos ejemplos que tú preguntas, Nelson, y pues con todos los que acabo de mencionar anteriormente. Abuso sexual, golpes, intentos de suicidio, de todo va a servir para trabajar con esta técnica. La diferencia está en el tiempo en el que tú vas a utilizar estas escenas, es decir, no solamente con una sesión
vas a encontrar las respuestas, o no solamente con 2 sesiones ya el paciente va a resolver las cosas, sino que dependiendo el motivo de consulta, pues será la cantidad de veces o sesiones que se tengan que trabajar con esta técnica. Pero sí se puede utilizar para cualquier motivo. Muchas gracias. De nada. Entonces ahora, la caja de arena, pues es una construcción simbólica que puede considerarse un puente entre la realidad exterior y el mundo intrapsíquico de cada individuo. Por ejemplo, aquí entra bien el tema del abuso sexual. Cuando un niño es abusado, va a estar en esta pues incertidumbre o conflicto de lo que está viviendo afuera y de lo que él está sintiendo dentro o cómo lo maneja su mente. Entonces, se espera que con la caja de arena se logre hacer ese puente en el que el niño pueda integrar lo que está viviendo sin que sea tan caótico o tan traumático en el momento en que él se da cuenta, porque pues no siempre los niños van a llegar diciendo lo que están sintiendo, lo que les está pasando, y es a través de esta técnica en la que puede ayudar a que poco a poco lo pueda hablar de primer momento. ¿Me explico? Entonces, este sería un ejemplo, y bueno, es un medio de expresión seguro porque es un contenedor. La caja contiene la experiencia y por supuesto que el terapeuta adopta una actitud de aceptación de lo que surja y no tiene ningún miedo de lo que salga, por muy violento, perverso o sádico que pueda ser. Es decir, nosotros como terapeutas, sea lo que sea que veamos que se proyecta en esa escena, no tendremos que exaltarnos ni reaccionar de manera sorpresiva cuando el paciente nos muestre su escena. Es decir, si hay un niño que toda su escena plasmó juguetes donde hay pistolas o ametralladoras o bombas y nos refiere que hacen pues que en una matanza ahí a muchos muñequitos que mataron, que me pasó en una sesión, nosotros no podemos decir, Juanito, ¿por qué pusiste eso ahí? ¿O qué significa eso? O sea, jamás podremos hacer ningún tipo de expresión de sorpresa o de interrogativa a lo que él acaba de plasmar, ¿sí? Porque ya estaríamos llegando a emitir juicios y sesgaría todo lo que el niño pudiera estar trabajando o avanzando en esa escena que planteó en esa sesión. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta pues estas consideraciones generales. Para empezar, la técnica consiste en jugar con la arena y crear escenas. Puede jugar con la arena en el sentido de que no solamente es meter los muñequitos en la caja, sino que él mismo con sus manos puede hacer dibujos en la arena o armar torrecitas, que por eso se puede mojar un poco el agua para que se pueda armar cualquier tipo de objeto que él quiera, y por eso también él siente que está jugando. Y aparte de que es relajante sentir tus manos en la arena y cómo entra en la profundidad de la caja. Se puede usar con niños y adultos que hayan vivido situaciones traumáticas, como se comentó anteriormente. Las miniaturas en diferentes categorías representarán el mundo real. Es decir, si en el mundo real hay animales, hay, por ejemplo, cosas de la casa, pues yo le voy a tener ahí un estante donde hay tazas de té, una mesita, una cama, para que la persona pueda, por ejemplo, plasmar una escena de su cuarto, o de la sala, o de la casa. Entonces, en el mundo real también hay edificios, hay carreteras, hay animales de marinos, de terrestres, y me tocará a mí permitir que el paciente pueda tener acceso a estos diferentes juguetes miniaturas en diferentes categorías. Después, como caja de madera, ofrece un espacio limitado y contenedor. ¿Qué quiere decir? De manera simbólica, cuando el niño ve que está en la caja toda esa cantidad de arena y no se desborda, eso ya está haciendo una función de contención emocional para él. De alguna manera, lo que sea que él plasme ahí, sea lo más complicado o no para él, está contenido.
y es lo mismo que nosotros como terapeutas le estamos ofreciendo a él como paciente en el momento de que él quiere trabajar algún tema en nuestro consultorio o en ese espacio, ¿sí? Entonces, para la terapia se debe utilizar una caja con arena húmeda y otra seca. Es decir, tendríamos que tener 2 cajas con diferentes tipos de arena, pero realmente nosotros en México, o para hacerlo de una manera más práctica, lo que se suele hacer es tener un aspersor como ese con el que se limpian los cristales y lo llenas con agua de natural o de la llave, y si el niño quiere tener la arena mojada, le dices que puede él mojarla lo que él necesite y ya tiene acceso a una parte que puede mojar y otra que deje seca. Pero si ustedes tienen la posibilidad de tener las 2 cajas, pues no hay ningún problema, se trabaja así. Y después se necesita pues unas dimensiones de 57 centímetros por 72 por 7. Está la verdad muy grande. Estas medidas son para la caja de madera, pero también para modos prácticos podemos utilizar las cajas de plástico como esas que venden en los centros comerciales, que se suelen guardar, no sé, las toallas de baño o los mismos juguetes de los niños o medicinas o cualquier cosa, se puede utilizar también esa caja de plástico. Y bueno, algo que es importante tomar en cuenta es que en el fondo de la caja tiene que estar pintado de color azul. Eso sí es muy importante, porque aunque encima esté la cantidad de arena, cuando el niño o el adulto esté escarbando, va a llegar al fondo y se va a ver azul. Entonces, esto también tiene un significado en el inconsciente de qué tan profundo quiere el paciente llegar o entrar en sí mismo. Va a haber muchos pacientes que en la primera sesión va a poner los muñequitos encima de la arena y lo deja así, pues, casi intacto. Pero conforme va teniendo relación con este tipo de terapia, poco a poco va a ir indagando más o sumergiendo más las manos en la arena hasta que literal llega al fondo, y a veces ya pueden hablar como de, ay, esto está pasando en el mar, y entonces aquí pongo una ballena, y ya ellos se permiten más utilizar el tono de color azul para otros escenarios diferentes, o puede ser el cielo y cualquier cosa, pero siempre, ya sea que sea de madera o de plástico, tener el fondo de color azul para que nos permita tener diferentes escenarios. Entonces yo aquí puse una imagen donde se ve muy claro que en medio está el azul, no sé si todos lo perciban o lo alcancen a ver, pero se ve como en las orillas está pues la arena, aquí arena, hay arena, y en medio solamente pues está el fondo de la caja y es azul. Y entonces esto ya es un barco en el que entonces ya el paciente puede simular que pues es una escena marítima, por ejemplo, ¿sí? Por eso es la importancia de que sea el fondo pintado de color azul. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la arena en sí? Pues primero, que al tocar la arena nos conecta con la tierra. O sea, de manera, pues literal, nosotros tenemos que estar presentes con nuestro aquí y ahora. Entonces, a nosotros darle el espacio al paciente a que toque la arena, lo contacta o lo relaciona con la tierra, con la espiritualidad y con la creación. Entonces, cuando ya estás conectado con tu origen o de dónde venimos, eso le permite al paciente estar más integrado a su realidad. Y después, otra función también que tiene la arena es que al ser manipulado, permite que exprese diversas emociones. Por ejemplo, cuando el paciente empieza a desparramar la arena, le permite expresar algo. Cuando el paciente rocía la arena con agua y siente una sensación distinta, ya está trabajando algo.
el que él pueda moldear la arena y armar una torre y luego derrumbarla, ya está liberando energía y manifestando situaciones que a lo mejor no lo habla, pero lo actúa. O si ves que está armando, no sé, otra torre y la aplasta y empieza a hacerlo con enojo, pues tú ya te vas a dar cuenta de que a lo mejor está reprimiendo la ira y a través del juego es que demuestra que aplastando eso, pues ya es como lo está expresando esa emoción contenida. O si suele cavar mucho o aislar los muñequitos en ese espacio de la arena, pues también ya nos está hablando que a lo mejor él se siente realmente aislado o que suele esconderse o no le gusta salir al mundo, no sé, diferentes situaciones. Y todo esto que yo estoy comentando es porque anteriormente tendríamos que haber analizado un poco el contexto donde está el paciente para así poder entender por qué manifiesta tal o cual escena en nuestra caja. Y entonces, porque si yo estoy diciendo ahorita este ejemplo, pero es un niño que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pues tendrá otro significado, porque acuérdense que esto es totalmente proyectivo. Entonces, no significa lo mismo en todos los pacientes, ¿sí? Ahora, cada niño, según sus características y circunstancias vitales, expresarán sus emociones con la arena de una manera determinada. Habrá quienes se familiaricen en la primera sesión con la caja de arena y habrá quienes no. De hecho, pueden tener niños que no les llame la atención la caja y no quieran poner o plasmar nada ahí. Y entonces ya será tarea del terapeuta sensibilizar al paciente para que pueda, pues, tener esa iniciativa de trabajar con esa caja o con esos muñecos miniaturas. Aquí estoy viendo una pregunta de Ana que dice, mientras hace su escena, ¿se acompaña con música o debe estar en total silencio? Tú puedes sondear eso con tu paciente, Ana, porque habrá quienes les relaja tener música instrumental de fondo y les permite fluir más en esa sesión, pero también va a haber muchos niños que te van a decir, esa música no me gusta y me da sueño o simplemente lo distrae. Entonces, no podríamos generalizar si es recomendable o no que haya música siempre, dependiendo ya de los gustos de nuestro paciente o de lo que lo haga sentir cómodo. Pero si estamos hablando de que el niño te dice, no, pues a mí me gusta escuchar música de tal grupo y es muy ruidoso y rock o lo que sea, pues no, eso sí no se puede. Y podrías considerar poner música instrumental, pero solamente si tu paciente trabaja bien con eso. Si no le hace sentir cómodo, pues se hace en silencio. ¿De acuerdo? Y bueno, Tania pregunta, si te pide que lo ayudes, ¿cómo intervenir? Tú cuando inicia la sesión, en el encuadre, tú le vas a hacer saber al paciente, ya sea niño o adulto, que en ese momento él es dueño de esa caja y de todas las miniaturas que él tiene a su disposición. Es decir, tú le vas a explicar que si él quiere ir a la vitrina donde están los carritos, pero después quiere ir a la vitrina en donde están los animales, no te tiene que pedir permiso. Él simplemente va y toma los juguetes que él quiera y no tienen que preguntar, porque en ese momento de la sesión él puede utilizar lo que él quiera. Pero eso se hace desde el encuadre, para que cuando esté a la mitad de armando la escena, pues no quiera ir a preguntarte o decirte, oye, ¿me pasas esto? No, él puede ir, caminar y tomar lo que él quiera y regresar y todo. ¿Sale? Entonces, tendrás que dejarle claro desde el principio que también todo lo que él esté plasmando ahí, todo está bien, no hay escenas buenas ni malas, para que él no esté esperando siempre tu aprobación, porque también luego los niños te dicen, ¿me está quedando bonito esto? ¿O cómo ves esto? Entonces, este es de su necesidad de aprobación, pero cuando te pregunten así de manera general, tú solo puedes decir, vas muy bien, y ya.
O no decir como, te está faltando ponerle aquí la palmera con los cocos. ¿Me explico? O sea, una cosa es como darle el aliento que él le está pidiendo y otra que tú le estés queriendo, pues, intervenir en que está plasmando en la escena. ¿Sale? Ahora, Claudia pregunta. Sí, de nada. Claudia pregunta, ¿hay algún manual para aplicación e interpretación? Sí, hay un manual en el que nos habla de lo que pudiera significar cada símbolo. Por ejemplo, si los niños utilizan, no sé, bastantes dragones o superhéroes o cosas de leyenda, pues tendrá algún significado. Si los niños solamente utilizan, por ejemplo, animales salvajes, también tiene algún significado. Entonces, sí lo hay, pero como les decía al principio, esos significados son como de manera general, pero cuando tú quieres interpretarlo, tendrás que tomar en cuenta el contexto del niño, su historial, un sinfín de cosas para no tomarte tan literal lo que dice o lo que nos refiere el manual. Pero sí existe uno para que nos podamos guiar con, por ejemplo, si pone puras arañas, pues ¿qué significará que él utilice arañas, no? Por ejemplo. Entonces, aquí tengo un ejemplo, si se fijan, pues la vitrina está llena de figuras miniatura. 1, 2, 3, son 5 escalones. Y son un montón de dibujos. Aquí hasta se puede ver un Bob Esponja, un Buzz. O sea, hay desde los juguetes más famosos de moda, nuevos, como los más convencionales. Entonces, esto le permite al niño sentirse como en todo en un mundo de fantasía y querer tomar de todo para poder crear una escena. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco sobre las categorías para que ustedes puedan tener presente y si les interesa en su consultorio o utilizar esta técnica, poder ir armando como todas estas categorías que se necesitan, ¿sale? El primero que está dice, la letra A habla de los animales. Entonces, las familias de animales, aquí sí, a veces puede ser un caos conseguir de todas, porque pues están los animales salvajes, los animales domésticos de las granjas, los prehistóricos. Por ejemplo, los niños de preescolar les encanta trabajar con dinosaurios. Eso sí es muy común que los niños vean algún animal y lo primero que dicen, ¡ay, un dinosaurio! Entonces, tenemos que tener animales prehistóricos o del bosque, ¿sí? O los de fantasía. Por ejemplo, las niñas les gustan mucho los unicornios. Entonces, eso también es importante considerarlo. Después está en el inciso B, los pájaros, los animales del aire, de tierra y de agua, como búhos, palomas, cisnes, águilas, pavorreales, los pollitos, todo eso también tendrá que estar en otra categoría. Después, insectos, mariposas, arañas, hormigas, orugas. Fíjense, cuando los niños dicen, ay, es que a mí me da miedo las arañas, verbalmente te pueden manifestar que les dan miedo, pero cuando ellos ya están metidos creando la escena, a veces van y toman una araña y la ponen en su escena. ¿Sí? Entonces, no porque de primer momento te digan, es que no me gusta el burro, no lo van a utilizar, ¿me explico? Entonces, tú tendrás que estar muy atento a que si en un principio el niño dijo que no le gustan, por ejemplo, los leones, y en su escena utilizó leones, pues entonces ahí vamos a tratar de indagar qué es lo que trató de proyectar en esa escena. Después el inciso D está
las criaturas del mar. Bueno, sí, pescados, tiburones, delfines, pulpos, ballenas, para que cuando el niño llegue al fondo de la caja y esté todo el color azul y él quiere utilizarlo como el mar, también tenga acceso a estos animales. Después el inciso E, animales mitad humanos. Aquí están los centauros, las sirenas, los sátiros. También habrá niños que si leen mucho o les gustan los cuentos o las leyendas, te pedirán de este tipo de juguetes para poder crear escenas mitológicas, por ejemplo. Después, el inciso G, monstruos. Esto sí es importante que ustedes lo consideren. Cuando hay una categoría de monstruos, nos va a servir porque a veces con eso los niños proyectan a su papá, a su mamá, a una abuela, no sé. Y siempre te van a decir, es que el monstruo representa a mi abuela. O un maestro que no le cae bien o lo que sea. Pero los monstruos son muy útiles para estas escenas. Después el inciso H, alimentos. También tendremos que tener miniaturas que representen alimentos. Por ejemplo, si están están armando una escena en una cocina, pues te tocará ofrecer algunos juguetes miniatura donde sean, por ejemplo, un huevo o un pan o las galletas o una hamburguesa. Cualquier tipo de comida que sea representativo para el niño lo va a utilizar si es que está requiriéndolo en su escena. Después el inciso I, figuras de la fantasía, brujas, magos, príncipes, princesas, reyes, reinas. Todo lo de los cuentos de hadas también es importante considerarlo. Aquí si tú vas a poner esta categoría, pues también podrías implementar el castillo o los caballos para que los caballeros lo monten, etc. En el inciso J, plantas, árboles secos y frondosos, porque también significa algo, si utiliza el árbol seco o el árbol frondoso, las flores, algas marinas, cactus, todo que tenga que ver con la naturaleza, pues también en otra categoría. El inciso K son rocas, cáscaras y fósiles. Inciso L, montañas, cuevas, volcanes. Y el inciso M, edificios con castillos, casas, iglús, puentes, escuelas, templos. O sea, si se fijan, todo esto que estoy describiendo en las categorías tienen una relación con lo que hablaba al principio del contacto con la realidad. Es decir, si tú le permites al niño tener como un abanico de posibilidades, él va a traer desde lo exterior o desde lo que él vive al juego. Y la diferencia es que tanto puede utilizar escenarios de terror como de fantasía o del mismo hogar y nos puede proyectar la misma situación que está haciendo. Entonces, por eso es la importancia de la variedad de categorías que podamos ofrecer. Después del inciso N, barreras, pantallas, cercas o muros. Estos lo utilizan mucho los niños cuando quieren simular guerras o peleas. Utilizan los muros y ponen de un lado a los malos y del otro lado a los buenos. El inciso O, vehículos, coches de policía, ambulancia, bomberos, carro tanque, barcos, aviones, cohetes, tanques. Esto también es importante, sobre todo para los niños, les encanta utilizar estos. Inciso P, gente, familias multiculturales, ancianos, adultos, adolescentes, niños, bebés, operarios, mujeres embarazadas. Aquí te doy una opción que puedes pintar las figuras si es que no se puede encontrar una buena gama de colores de piel. Por ejemplo, si tú le das a los niños 2 muñecos, por ejemplo, como estas que tengo aquí, y suponiendo que la de pelo güero está blanca y esta de pelo café, yo la pinto la piel literal de color café, esto también nos podrá dar pauta a ver, por ejemplo, al niño como en temas de discriminación, de aislamiento,
o cómo está aprendiendo él a percibir pues las relaciones sociales en cuanto a las diferencias culturales a las que se enfrenta, etcétera. Entonces, hay una pues razón para poder hablar de esto, que es desde la familia, es donde se empieza a trabajar este tema. Entonces, ellos mismos a veces pueden poner al papá, que es el muñequito negro, y la mamá, que es la güera, y ellos te van a decir desde su inocencia de, sí, es que mi mamá siempre le dice a mi papá que es un negro y que de la calle, o sea, literal te dicen ejemplos así, como que representan su dinámica familiar. Por ejemplo, también si tú le ofreces categorías de muñecos donde hay ancianos, pues él podrá empezar a indagar o a hablar sobre sus abuelos, por ejemplo. Y que te dicen que los abuelos cumplen el rol de los padres, etc. O si pones un bebé, pues puede utilizar al bebé para hablar de sus problemas o su relación con sus hermanos. O cualquier cosa, o hasta él mismo como bebé se proyecta y lo pone, ¿no? Entonces, por eso, en esta categoría de gente o personas, sí tendremos que tener variedad. En esta del inciso Q, de figuras de santos como chamanes, esqueletos o gente histórica, pues no es tan común que los niños lo usen, porque no todos tienen esa pues cultura de leer temas que a lo mejor no tienen que ver tanto con su edad. Ya depende también de los padres qué tipo de libros les proporcionan para leer, y no siempre conocen sobre esto, pero bueno, es parte de ampliar las categorías. Después, figuras que luchan como soldados, caballeros y vaqueros. Me están preguntando sobre los manuales. Al final de la charla, con la licenciada Violeta se les hace llegar el manual si es que están interesados. ¿Sí? ¿Qué edad se puede utilizar la técnica en niños? Desde que están en preescolar. Ahí sí no hay restricción. Como les decía, los niños de preescolar juegan bastante con dinosaurios y les encanta. Entonces, como el juego siempre va a estar vinculado a los niños desde las etapas de la primera infancia, pues no hay limitante. Se puede hasta adultos también, entonces no hay restricción en eso. Y bueno, ya hemos terminado de revisar las categorías que nos toca a nosotros como terapeutas tener en el consultorio en cuanto al espacio físico y materiales. Entonces ahora, ¿cuál es el papel del terapeuta? Aquí, sí, alguien que quiera participar y leer el primer párrafo como respuesta, ¿cuál es el papel del terapeuta? Si gusta alguien participar. Yolanda, ¿quieres hablar para leer la primera respuesta? Dice, el propio terapeuta también contiene, regulando emocionalmente al niño con su sola presencia, auxiliando en la construcción de la caja, escuchando, dando las consignas, facilitando el proceso, acompañando la experiencia. Muchas gracias. A ver, Yolanda, ¿qué es lo que te da a entender a ti estas 3 líneas que responden a cuál es el papel del terapeuta? Pues es parecido a lo que había comentado de que la caja sirve para contener, ¿verdad? Ajá. Y el terapeuta, pues simplemente con estar acompañando al niño, pues el niño, pues él va a estar desarrollándose durante toda la terapia, y el terapeuta pues va a estar nada más ahí, como acompañándolo nada más y observando qué es lo que está haciendo el niño. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Aquí puse una imagen en la que está el terapeuta observando cómo la niña arma su escena en la caja, y así como aquí dice, nosotros vamos a regular emocionalmente al niño, es decir, así como la caja contiene la arena, literalmente, o sea, contiene que no salga de ese espacio, nosotros estamos como
conteniendo emocionalmente al niño, porque hay que tener presente que si en el momento en que él empieza a crear la escena y de pronto se queda viendo fijamente a lo que acaba de plasmar y se le viene un recuerdo o empieza a entrar en crisis, pues nosotros tendremos que entrar a hacer la contención emocional, ¿sí? Entonces, tanto estamos siendo reguladores emocionales si es que hay una crisis, pero si no, el simple hecho de que el niño se sienta acompañado con él en lo que arma su escena, ya también se está trabajando y cumplimos un rol importante para ellos. Y aparte les encanta tener el espacio en el que nadie les está diciendo, y te falta esto, porque a veces también te pueden decir, cuando juego con mi mamá siempre me dice qué es lo que tengo que usar de muñecos, o no me gusta que mi papá juegue conmigo porque me quita los muñecos que más me gustan. ¿Me explico? Entonces, el que tú solamente estés presente, pero no intervengas si no es necesario, a ellos les favorece bastante. Y bueno, tu rol o tu papel como terapeuta en la sesión de la caja de arena, tendrás que seguir algunos pasos. Y lo que se tiene que hacer primero es que tú le vas a presentar al paciente esa caja, es decir, cuando llega tú lo saludas, hacen un poco de rapport y entonces le dices que tú tienes ahí una caja de arena que en ese momento se la estás pasando a él, a la niña o al niño, para que la utilice como mejor quiera. Es decir, si quiere utilizarla para armar alguna escena con los juguetes, lo puede hacer, o si quiere utilizar la arena para ir a armar figuras con la mano, lo puede hacer, y que se sienta como dueño de la caja en ese momento, en ese espacio. Y le enseñas pues todos los muñecos miniatura que tienes, le dices, en esta vitrina puedes encontrar este tipo de juguetes, en esta otra, otro tipo de juguetes. Y aquí es importante que tú le vas a dar la consigna de que si él tomó un caballo de la vitrina, cuando ya lo desocupe, él tendrá que regresar a la vitrina ese caballo. Es decir, él no se va a ir y va a dejar todos los juguetes en la caja, sino que tiene que ir y regresarlos de donde él lo tomó. ¿Sí? Entonces, esto también es parte del encuadre y de marcar límites y del seguimiento de reglas y que él se sienta también con seguridad de que el día que él va a regresar a terapia y busca el caballo donde él está, donde él lo dejó, ahí va a estar. ¿Sí? Entonces, esto también para que ustedes lo tengan en cuenta. Veo que Dina pregunta, si el niño se enoja o avienta los juguetes, aquí tendrás que ser muy intuitiva de que si los está aventando porque está enojado en el momento en que crea la escena, pues se le permite que lo haga porque es un medio de catarsis. Pero si todavía no está armando la escena y entonces el niño va y quiere tirar todos los juguetes de la vitrina, entonces ahí sí se marca un límite y como te decía al principio, tendrás que decir, si tú tomaste esta ballena de aquí, aquí va a regresar a su lugar para que él también integre que en ese espacio pues también están esas reglas, porque a lo mejor sus papás quieren trabajar los límites o hábitos, pues tú en terapia también tendrás que reforzarlo. ¿Sí? Entonces hay que visualizar bien en qué momento es cuando surge esa conducta para poder determinar si se le permite hacerlo o no. ¿Sale? Me pregunta Shirley, ¿cuántas sesiones se puede utilizar la caja de arena? No hay un número en específico previo. O sea, por lo que entiendo tu pregunta es, ¿cuántas sesiones debe haber antes de que le prestes la caja? Pues bueno, puedes utilizar la primera sesión para establecer confianza, el rapport. A lo mejor le muestras algunos juguetes para que se familiarice. Y ya si tú ves que tu paciente toma la confianza necesaria, pues ya en la segunda sesión puedes prestarle la caja.
o si en la segunda sesión le muestras la caja y a él no le llama la atención usarla, pues no lo forces y hasta la tercera sesión tal vez. Pero también habrá niños que desde la primera sesión y ven la caja, les llama mucho la atención y llegan directo a utilizarla. Entonces, pues ya va a depender de la personalidad de cada niño o de tu paciente, ¿sí? Ahora, una vez que el niño ya terminó de armar su escena, lo que tú sí puedes hacer es preguntarle al niño o a la niña o al adulto qué fue lo que armó en esa caja, cómo se sintió al estar creando esa escena y sobre todo lo más importante, antes de que termine algo o de que tú quieras preguntar alguna cosa, el niño o la niña te tendrá que decir un título que le ponga a la escena que acaba de crear, ¿sí? Entonces, de aquí se parte para que podamos comprender o empezar a indagar en lo que pues se trató de expresar en ese espacio, ¿sí? Y te van a decir a veces, pues no sé, solo quise plasmar eso. Y entonces tú le vas a contestar, pues lo que primero que se te venga a la mente, ¿cómo le pondrías a esta escena? Y ya te van a decir, por ejemplo, pues la familia feliz comiendo, o los hermanos en guerra, o no sé, ¿me explico? Entonces, tendrás que promover que tu paciente le ponga un título a esa escena, porque también es una manera de proyectar con el puro título lo que él esté sintiendo o va a encontrar la relación a lo que acaba de plasmar. Entonces, eso también es importante. Y si, por ejemplo, el niño te dice, pues sí tengo un nombre, pero pues no te lo quiero decir, pues dices, ok, no te preocupes. Y le vas a decir que pues no se le va a forzar a nada. Pero tienes que aprender a diferenciar cuando el niño te dice, no sé cómo llamaría esto, y lo induces a que le ponga un nombre, a cuando él te dice que no quiere decirlo, porque entonces sí tiene el nombre, o él mismo te dice, pues es que no quiero compartirlo, entonces tú ya no lo forzas. Pero sí alcanzan a ver la diferencia entre un ejemplo y otro, para que ustedes lo tengan presente y si en algún momento les pasa, pues ya sepan cómo intervenir, ¿sí? Y el otro punto muy importante, que es como el que resume esta pregunta, es el rol del terapeuta es solo acompañar al paciente en la construcción de la escena y no intervenir ni interpretar, porque si tú interpretas en el momento en que él está armando la escena, ya estarás llegando a juzgar lo que está haciendo y con eso se puede sesgar toda la sesión. Y te puede pasar que, literal, si el niño está poniendo unos osos y pone luego un oso bebé en medio y tú le dices, ay, ¿estás poniendo ahí a tus papás? Y el niño te va a decir, no. Entonces ya desde ahí ya interfieres en lo que él pudiera haber estado proyectando y ya no funciona igual porque ya hubo una interpretación ajena, ¿sí? Entonces, voy a dar unos ejemplos de lo que se puede significar o lo que podemos ver en algunas escenas de la caja de arena. Por ejemplo, la destrucción y la muerte de los personajes puede ser la desolación y o depresión del niño. Las situaciones de amenaza y riesgo pueden ser la ansiedad, la incertidumbre, el miedo y la inseguridad. Los personajes, animales o niños perdidos y solos, sin nadie, son los sentimientos de abandono. Es lo que les decía, si por ejemplo el niño toma un muñeco y se lo lleva a la esquina de la caja y no pone alguna otra cosa y hace un hoyo o un fondo en la arena y solo pone eso, pues por algo lo está aislando, ¿no? Después, luchas entre bandos son conflictos que se viven interna o externamente. Personajes, animales y personas o seres fantasiosos que se enfrentan entre sí
son la agresividad que el niño siente. Por eso aquí lo que hablábamos en la diapositiva pasada, si el niño empieza a aventar los muñecos o los juguetes durante la creación de la escena, quizá está teniendo un muñeco de un lado y una pistola del otro, y entonces simula que le dispara y luego lo avienta porque lo mató. Ahí no podemos decirle no lo hagas, porque el contexto de la imagen, de la escena, que es de violencia, pues sí es congruente que lo que él está haciendo. ¿Me explico? O si está poniendo a pelear a dos dinosaurios y que quién mata a cuál, y ya lo mata y lo avienta porque ya está muerto, pues bueno, se permite que lo haga porque es parte del escenario, ¿sí? Ahora, es importante, no se hace una interpretación, sino una exploración conjunta del mundo creado. A ver aquí, alguien que quiera participar y me diga a qué se refiere esta frase. Pueden levantar la mano o simplemente activar su micrófono y decir cómo puedes integrar esta frase que acabo de poner aquí. Adelante, Isabel. Sí, yo creo que se refiere que hay que tomarlo como parte de un conjunto y no solamente un elemento aislado de sujeto a interpretación. Exacto. Muy bien, Isabel, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera completar lo que acaba de mencionar Isabel? ¿Qué diferencia habrá entre interpretar y explorar? ¿Te puedo dar mi opinión? Sí, Nelson, adelante. Bueno, esta diferencia de otras posturas, por ejemplo, la psicodinámica, no le vamos a devolver una interpretación de nuestra propia, de nuestro propio producto inconsciente, sino que solamente vamos a explorar aquello que el niño está dispuesto a compartirnos, tanto individualmente de los elementos dentro de la caja de arena como del todo, si es que él está de acuerdo. No le vamos a devolver un producto de nuestra propia psique, sino que vamos a respetar lo que el niño proyecta en el mundo creado. Exactamente, muchas gracias. Pues sí, en esto lo quise poner solamente en una diapositiva porque tenemos que tener mucho cuidado en que no podemos permitirnos contaminar la escena o la historia o la explicación que el niño cuenta a partir de lo que yo creo o de lo que yo percibo en el escenario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puse una imagen donde se ve que hay un espacio en el fondo azul, ¿sí ven aquí? Y hay como una estrella de mar, un tiburón, y es como un buzo. Pero afuera pues hay una serpiente, una tortuga, ¿no? Y entonces imagínense que si yo como terapeuta, primero le pregunto al niño pues, qué es lo que planteó, lo que quiso manifestar ahí, y entonces tú, no sé, imagínate que piensas que el buzo sale del mar y de pronto le preguntas, ¿y el buzo va a salir y va a matar a esa serpiente que no tiene nada que ver con el contexto marítimo, por ejemplo, o marino? Y ahí yo ya estoy contaminando el escenario porque mi percepción de que la serpiente no tiene nada que ver con todo lo demás que está ahí del mar, ¿sí? Entonces, o no puedo decir, por ejemplo, y entonces pusiste un tiburón ahí porque el tiburón se va a comer a ese marino, a ese submarino, al buzo o a lo que sea que esté ahí. O sea, nosotros jamás podemos estar preguntando así. Solamente le podemos decir que él nos explique qué hizo y ya te va a decir, pues de un lado quise plasmar la parte marina porque a mí me encanta ir al mar,
o puse una serpiente porque me gustan las serpientes y combina con la arena, o no sé, cualquier cosa que el niño te explique, pero si tú piensas totalmente diferente a lo que está diciendo, no intervienes ni le haces saber que tú piensas diferente o que hay otra forma de poder apreciarlo ni nada, porque ya estaremos contaminando el sentido de ese escenario desde lo que yo proyecto y no lo que el niño está manifestando. ¿Sale? Entonces, para tener en cuenta esto. ¿Les molesta si pueden silenciar, por favor, sus micrófonos? Suena un poco... voy a silenciar yo. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta importante. ¿Cómo podemos hacer la exploración en la que no haya una contaminación a lo que el niño acaba de hacer? Pues bueno, el instrumento para hacer una coexploración con el niño sobre su mundo creado es la pregunta, tal cual. Solamente vamos a basarnos en preguntas y no en afirmaciones ni interpretaciones de mi parte. Entonces, las preguntas que se pueden hacer deben ser lo más abiertas posibles y tratando de no afirmar para no sugestionar al paciente. Por ejemplo, si está utilizando un muñeco que tiene una pistola y lo apunta a una mujer, no le vas a preguntar, por ejemplo, ¿la va a matar o la quiere matar? Porque entonces ahí cierras la pregunta a que él te diga sí o no. Entonces, una pregunta abierta es, ¿qué está pasando entre estos dos juguetes, por ejemplo? ¿O qué está pasando entre esta princesa y este caballero? Y entonces, al tú abrir la pregunta o hacer una pregunta abierta, ya le das a él el espacio para que él pueda expresar lo que sea que haya querido manifestar en acomodar esos dos muñecos así, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con decir, pues, tratar de hacer preguntas abiertas y no inducir a que el paciente conteste de manera afirmativa o negativa, ¿sí? Después, formular las preguntas precediendo de un parece, he visto que, o háblame de. Entonces, por ejemplo, si hay un escenario donde hay un puente y pone a un monstruo en el puente y abajo, no sé, un caballo tirado, tú le preguntas, he visto que pusiste aquí un caballo. ¿A qué se debe que lo pusiste ahí? O sea, tendrás que retomar de lo mismo que él ya puso o que te comentó anteriormente, utilizar estas frases para anclarlo con las preguntas abiertas, ¿sí? A ver, hay una persona que levantó la mano, Galaxy A10S, si gustas comentar algo. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa si el niño te invita a jugar? Ok, buenas tardes. Si te invita a jugar, quizá no estableciste el encuadre de manera adecuada desde un principio. Es decir, tú desde el momento en que el niño o el paciente llega a sesión, tendrás que hacerle saber que en ese momento solamente es para que él arme una escena individualmente. Ya después de que la haya armado y te haya explicado qué es lo que quiso plasmar, le podrás decir si quiere jugar o algo, pero como no es una técnica convencional en la que tú juegas o hay una interacción continua con el niño, sí se necesita que él lo haga de manera individual o no interfieras tú. Entonces, si él quiere jugar contigo, volverás a hacerle énfasis para decirle, ahorita es momento de que tú crees tu propia escena y en otro momento me puedo integrar a jugar contigo. ¿Me explico? Entonces, volverlo a encuadrar en lo que toca hacer en ese momento en sesión. Muchas gracias. De nada. Y bueno, ejemplos de preguntas es ¿qué está pasando en este mundo?
¿Quieres hablar sobre lo que has hecho? Dime qué clase de mundo es. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué clase de mundo es? Si él te quiere decir que es de mitología griega, por ejemplo, suponiendo que es un niño que ha leído mucho sobre mitología griega, entonces te dice que es de mitología, o algún otro niño te va a decir, este es un mundo de extraterrestres, o de ahí podrás empezar para que él te lo platique desde lo que a él le gusta. Por ejemplo, si a él le encanta las historias de fantasía, y entonces te va a decir, sí, un caballero que salvó a la princesa, y le vas a dar pie a que él se sienta más en confianza de platicarte lo que quiso mostrar ahí. O sea, aquí sí tienes que tener mucho cuidado en cómo haces las preguntas, porque luego hay niños que se pueden sentir intimidados cuando tú les pides que expresen o que te cuenten lo que acaban de hacer, por inseguridad y por temor a que le digas que está mal o que está feo. ¿Me explico? Entonces, tendrás que sondear muy bien, aparte de ver la personalidad del niño, cómo fluye él durante la sesión. Y, por ejemplo, lo que sí puedes hacer es decirle, vi que estabas indeciso entre poner un osito y poner un perro, ¿no? Entonces, ¿eso por qué pasó? Y entonces ya él te va a decir, pues es que estos dos me gustan, pero no sabía cuál poner. O te va a decir, confundí este animal con este. ¿Me explico? O sea, eso sí lo puedes preguntar, pero ya al final, sin estar como llevándolo a que responda algo que tú piensas. Por ejemplo, si tú ves que iba a poner un león y piensas que el león tiene que ver con la agresión y le vas a decir, querías poner un león porque está enojado y quería comerse a esta rata. O sea, ahí ya estás tú interpretando y no preguntándole a él por qué lo hizo. ¿Sí? Entonces, para que él haga la escena, me pregunta Yolanda, ¿cuánto tiempo le doy? Aquí puede durar el niño haciendo la escena toda la hora de la sesión, o puede durar 10 minutos en lo que la arma o media hora. O sea, no hay un tiempo en específico para que él termine de armarla. O sea, obviamente él sabe que solo va contigo cierto tiempo, pero si tú ves que él ya está tardando mucho y ya faltan 5 minutos para que se acabe la sesión, sí le puedes hacer referencia de, oye, Juan, ya casi está por terminar nuestra hora, entonces, ¿te interesa que lo dejemos así y en la próxima sesión lo terminas? Y entonces ya se le da seguimiento en otra sesión. ¿Me explico? Entonces, puede que tarde mucho porque les cuesta trabajo a veces armar, a veces no saben ni qué poner o tienen mezclado todo y no le dan sentido. Entonces, nosotros no podemos apresurarlo a que termine. ¿Me explico? Si tú ves que ya se va a acabar tu sesión y no ha acabado, no le vas a decir, ya está aquí, déjalo y recoge todo y guárdalo, no. Lo dejas así y le haces saber que se puede continuar la próxima sesión. Pero generalmente lo pueden terminar antes de la hora. Y lo enriquecedor de esta terapia es que cuando te crean una escena en la sesión 1, luego ya le toca ir a sesión 2 y te plantean otro escenario totalmente diferente, pero da continuidad a lo que habló anteriormente o a lo que quiso manifestar. Entonces, eso es como la ventaja, ¿sí? Ahora, vamos a ver un análisis de caso. Aquí hay se va a hacer como un ejemplo de una sesión, cómo se llevó a cabo, para que ustedes vean de qué se trata o de qué manera pues se interviene, ¿sí? Entonces, aquí sí voy a pedir 2 voluntarios, uno que haga el rol del terapeuta y uno que haga el rol del paciente. Si gusta levantar la mano quien quiere participar o prender su micrófono.
Veo que Roberta activó su micrófono. ¿Quieres participar, Roberta? ¿No? Ok. Bueno, entonces yo voy a leer pues este análisis de caso para que ustedes vean de qué trata. Y bueno, aquí se puede ver claramente una fotografía de un escenario real que pues planteó un niño. Aquí está, les explico, esto es un toro, un burro, una jirafa, una cebra, árboles, un cocodrilo, ovejas, ¿sí? Un puente y cercas, ¿sale? Entonces, eso es lo que el niño utilizó. Si se dan cuenta, en la categoría que les hablé hace rato, serían como animales del bosque o de la selva, ¿sale? Y bueno, es Arturo, un niño de 9 años, y lo que él comentó en el momento en que se le preguntó qué es lo que había planteado ahí, dijo, el caballo furioso, solo en una esquina, el toro a pesar de las vallas, se la salta y agrede al burrito que ha quedado cojo a consecuencia de esos ataques. ¿Ok? Entonces, el niño está manifestando que quiso plantear aquí el caballo furioso, que en realidad es como el burro, si lo alcanzan a ver todos aquí, el toro que a pesar de las vallas, es decir, estas que están aquí, se las salta y agrede a este burro que está aquí afuera. Aquí no se ve que el burro esté cojo, obviamente, porque está parado sobre la arena, pero él refiere que la agresión del toro hacia el burro fue que quedó cojo, ¿sí? Entonces, después, aquí ya se encierra el toro, el caballo y el burro, que son los personajes principales. Y el terapeuta pregunta, ¿qué está pasando en este mundo? He visto que lo primero que has puesto es este caballo en la esquina. Y el paciente responde, es decir, Arturo, sí, esto es una granja, esto es todo tranquilidad, pero el toro es un poco duro y podría destrozarlo todo. Estos son las cabras que van por comida. Esta es la jirafa que está sola, la pobre, y el burro está un poco cojo. El terapeuta le pregunta, ¿qué le pasa a la jirafa para estar sola? Porque el niño refirió anteriormente que la jirafa estaba sola y hasta dijo la pobre. Y después el paciente dice, nadie le hace caso y a veces se porta mal. El terapeuta le pregunta, háblame algo más del caballo, de este caballo que está en la esquina. Y el paciente dice, ¿no ves que está furioso? Y el terapeuta pregunta, me pregunto si al ser furioso le dejan solo o se pone él solo. Y el paciente responde, no, se pone él solo porque también podría atacar, más que el toro todavía. Y el terapeuta le dice, ahora háblame del cocodrilo, que está también acá encerrado. Y el paciente responde, es tranquilo, muy tranquilo, es el más tranquilo de todos. Y el terapeuta pregunta, ¿de qué se alimenta? Y el paciente dice, no, este cocodrilo no come. Y dice, no me muerdas, dice mientras mete el dedo en la boca del cocodrilo. El terapeuta pregunta, ¿qué hacen el resto de los animales? Y el paciente responde, estar. Es decir, nada más están ahí y ya, son parte del escenario y ya. Y el terapeuta dice, parece que viven aquí. Y el paciente dice, sí. El terapeuta pregunta, ¿cuida a alguien de ellos? Y el paciente dice, sí, pero está durmiendo porque es de noche. El terapeuta dice, cuéntame un poco más sobre el toro. Y el paciente explica, aquí tiene un puente para pasar porque cuando se le acabe la comida,
tiene hierba en el suelo, coge el toro y lo muerde pasando el puente. Les ataca a estos otros animales que están cuidando la valla y tienen comida, un caballito y un burro. Uno está cojo y está en el hospital, es decir, el burro, porque fue lastimado. Y el terapeuta y el paciente dice, y coge la estantería del caballero que monta el caballo negro y que porta en su mano una masa. Aquí el niño ya se puso nervioso al hablar de eso. Y dice, ya está, controla al caballo, es decir, pues el caballero. Tiene esto, se refiere al mazo, y cuando se porta mal, le da. Y el terapeuta pregunta, dice, ¿me has dicho que el burro está en el hospital? Y le dice el paciente, ¿no ves que tiene aquí una raja? Coge al burro y se lo enseña al terapeuta. Y el terapeuta pregunta, ¿ha sufrido mucho el burro con estos ataques? Y el paciente dice, está en el hospital. Entonces, pues con eso está refiriendo que sí fue atacado bastante porque pues ya llegó al hospital. Después el terapeuta dice, claro, por supuesto, es muy doloroso. Si el toro le ha hecho daño, ¿cómo no va a estar en el hospital? Necesita curarse y sanar de sus heridas. ¿Se han sentido asustados los animales? Y el paciente responde, imitando el sonido del burro quejándose, que cada vez se muestra más movido e inquieto. Y le dice, ¿alguna vez? Sí. El terapeuta dice, es normal, pudiendo ser atacados, sentir miedo. Y el paciente responde, bueno, pues esto es la caja de arena y quiere terminar ya. Se fijan cómo entre más se fue indagando en lo que él mencionaba, pues ya él quiso parar de contar su escena. Y el terapeuta le dice, ¿con qué te quedas de todo lo que has hecho? Y el paciente responde, con todo. ¿Le falta algo a tu mundo? No. Entonces, de esta manera el terapeuta cerró con indagar la escena en la que acaba de explicar el niño, ¿sí? Entonces, si se fijan, el niño se proyectó en los diferentes animales, ¿sí se dieron cuenta de eso? En algún momento se incomodó cuando tuvo que hablar sobre el burro, cuando habló de la jirafa que está sola, cuando habló del toro y cuando habló del caballo, ¿sí? Entonces, cuando dijo que había un caballero que controlaba el caballo, quizá podría referirse a sus figuras de autoridad, ¿sí? Cuando dice que con el mazo lo calman, quizá estaría hablándose de un niño que sabe que cuando se está portando mal o cuando lo regañan, suele ser hasta amenazado con algún cinturón o algo y lo refirió con el mazo controlando al caballo. Es decir, hay diferentes maneras en las que se estaban proyectando y cuando ya se estaban tocando fibras sensibles del niño, pues él como mecanismo de defensa, pues ya no quiso seguir hablando. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Pues se detienen las preguntas y se concluye, porque ya te arrojó información. Entonces, en la segunda sesión se podría retomar esto, aunque haya una escena totalmente diferente, tú como terapeuta tendrás que tener presente lo que acaba de mencionar o lo que dijo en la sesión pasada para darle seguimiento, ¿sí? Entonces, pues este es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo la entrevista en los niños o adultos una vez que ya han terminado de elaborar su escena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Ok. Entonces, si nadie tiene alguna duda, voy a pedirles que las personas que tienen ahí a su lado el material van a utilizar la hoja blanca que les pedí y con los colores o plumones que tengan ahí a la mano, o si no tienen colores y solo lápiz,
Ustedes ahora van a hacer un dibujo en estos 5 minutos que yo les doy así cronometrado y ver qué es lo que les impulsa a dibujar, ¿sale? Entonces, a partir de ahorita empieza a correr el tiempo para que puedan comenzar a hacer su dibujo y los que vayan terminando me pueden ir levantando la mano o prender su cámara y mostrarme el dibujo y ahorita hacemos una actividad con eso, ¿sale? Entonces, adelante. ¿Alguien ya va terminando su dibujo? Sí, veo que Nelson dice que está en la calle, pero está pendiente de la actividad. Sí, no te preocupes.
Lucía levantó la mano. ¿Quieres decir algo, Lucía? Ok, ¿alguna persona ya terminó de hacer su dibujo? Sí, Yolanda, ¿podrías prender tu cámara y mostrarme el dibujo cómo te quedó? ¿Sí se ve, maestra? Sí, Lucía también dice que ya lo terminó. A ver. A ver, creo que no, ¿no? Porque está viendo de frente. A ver, Nati. Sí, Lucía, no se ve tu cámara y Yolanda sí tampoco. Ah, Yolanda sí, ya la habías activado. Ajá. ¿Lo podrías hacer un poquito más para atrás para poder percibir qué es? A ver, ahí es como... ¿Son como unos pájaros lo que hay arriba? A ver, ¿te tengo ahí? Ah, sí, ya ahí se ve bien. Ok, Yolanda, ¿podrías explicarnos qué es lo que pusiste en ese escenario? Ay, Dios mío. Hola. Puse un árbol con frutos y puse unos pájaros y una banca con unas flores, un animalito en medio del árbol y unos columpios. Muy bien, Yolanda. Y a grandes rasgos, ¿qué título le pondrías tú a ese dibujo que acabas de hacer? Una tarde en el parque. Excelente. Y ahora tú ya viéndolo desde afuera de cómo quedó el dibujo, ¿qué te proyecta eso a ti, Yolanda? Pues me proyecta que ya tengo ganas de andar en la calle por la pandemia, ¿verdad? Sí, Y sí, ver a sí. los niños jugando, estar en el parque, los pájaros en libertad, ¿verdad? Eso es lo que me proyecta. Ok, como esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza nuevamente, ¿no? Exactamente. Excelente, Yolanda. Muchas gracias. Lucía, ¿ya pudiste resolver tu problema con la cámara? ¿O alguna otra persona que nos quiera mostrar el dibujo que hizo? Isabel, sí puedes mostrar el tuyo, adelante. ¿Podrías activar tu micrófono, por favor?
A ver, aquí está. Ah, qué bonito, muy bien. ¿Podrías explicarnos qué escenario fue el que tú quieres mostrar en esa hoja blanca, Isabel? Yo quería enfocarme como en un tema frutal, como Ajá, flores, plantas, hojas. muy bien, excelente. ¿Y qué te trae de recuerdo o por qué de pronto surgió esa necesidad de hablar sobre frutas, plantas? ¿Qué representan Porque para ti? es que a mí siempre me ha gustado como dibujar mucho líneas curvas y Ajá, como en armonía, como, no sé, como paz mental, como equilibrio emocional, a eso me remite. ok. Entonces, ¿podrías decir que mientras tú haces dibujos de ese estilo, es la manera en cómo traes la calma o paz en tu interior? Sí, me recuerda, ajá, un estado como de bosque, plantas, Ujú. sí. Ok, excelente. Muchas gracias, Isabel. Muy bonito dibujo, al igual que el de Yolanda. Bueno, vamos a quedarnos con estos dos ejemplos. Espero que los demás hayan podido permitir llevar a cabo su dibujo. Y bueno, les comparto el por qué, la intención de hacer este pequeño dibujo. Si se fijan, no es una simulación de la sesión en psicoterapia con la caja de arena, porque yo les comenté en un principio que cuando los niños o los adultos van a crear su escena en la caja, no se les pone un tiempo en específico. Y yo a ustedes les dije que tenían 5 minutos, pero porque estamos sobre el tiempo del curso, ¿no? Pero en realidad en terapia, pues no se les dice, tienes media hora para hacerlo, no, sino se da la libertad. Entonces, la intención de esta actividad breve fue que ustedes se dieran cuenta cómo en un dibujo de 5 minutos nosotros estamos proyectando algo de nosotros en esa hoja. Ya Yolanda nos decía como la necesidad del contacto con la naturaleza o simplemente a lo mejor se siente ya enfadada o cansada del encierro y ya lo que busca es poder salir y respirar aire fresco, ¿no? O por ejemplo Isabel con su dibujo que nos plasma pues ese gusto por hacer líneas curvas en el que le traen paz y tranquilidad y hasta pareciera que es relajante o terapéutico, como cuando coloreas mandalas, ¿no? Por decir algo así. Entonces, esto nos muestra cómo nosotros de adultos en un dibujo proyectamos algo. Imagínense los niños o los adultos ya en trabajo terapéutico utilizando los juguetes miniatura y la arena, cómo ayuda o cómo beneficiaría a que ellos pudieran pues manifestar o encontrar la confianza para poder sanar situaciones que están sufriendo o teniendo en conflicto, sin verse amenazados, ni interrogados, ni hostigados, sino que ellos mismos fluyen conforme van hablando y se van dando cuenta de las cosas. ¿Sale? Entonces, acuérdense que la proyección siempre nos va a ser muy útil, pero pues también hay que tomar en cuenta que pues no siempre va a ser del todo pues certera, porque va a influir el estado de ánimo en el que va en un día, o va a influir lo que vivió antes de llegar al consultorio. O sea, habrá situaciones que pueden como interferir, pero si nosotros tenemos un buen sentido clínico o un buen como una percepción de las cosas más allá, nos ayudará para tener puntos extra o conocimiento extra de lo que está viviendo el paciente y sobre todo de cómo podemos ayudarlos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a cerrar únicamente con estos 5 funciones terapéuticas que tiene la caja de arena, que la primera es la capacidad de contención.
La segunda, situar al paciente frente a un mundo de posibilidades que se le permite explorar y experimentar. La tercera, salir de situaciones de bloqueo y desierto emocional. La cuarta, ayudar en la resolución de conflictos. Y la quinta, que aumenta la capacidad de mentalización, pudiendo el paciente depositar emociones, fantasías, deseos, temores, etcétera, a través de los símbolos. Y entonces con esto quiero concluir este curso taller. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido resolver las dudas conforme fui explicando y pues sobre todo que tengan una visión de otras técnicas terapéuticas diferentes a las que pues se conocen, ¿no? Y ahorita sí doy unos minutos para si alguien tiene algún comentario, alguna duda, para leerlos. Sí, adelante. Bueno, y veo que Lucía Carolina pone muchas gracias, está bonito el tema. De nada, Lucía, espero que haya sido de tu agrado y lo puedas utilizar en algún momento. Yolanda, gracias a ti por esperar el tiempo en que concluyera el curso. Tania, también de nada. Ojalá que se lleven muchos tips para llevarlos a cabo en el consultorio. Dani González, gracias, muy interesante. Quedé encantada. Me da gusto que les haya gustado. Dina, excelente. Carmen, de nada. De nada, Maribel. De nada, Claudia. Espero que el conocimiento lo puedas llevar a cabo. Qué bueno que tus dudas se despejaron, Carmen. Espero tengas éxito en tus pacientes. Y Nelson, sí, el material en el grupo que expuso la licenciada Violeta, ahí se te hará llegar. ¿Podrían silenciar, por favor, su micrófono? Me pregunta Shirley que si en 2 sesiones continuas el paciente sigue jugando con la arena nada más y ya, ¿qué procede ahí? Si sigue jugando con los muñecos miniatura y no se concentra en armar la escena en la caja, sí le haces el énfasis de que la caja es para utilizarla en algo en específico y se trabaja con el niño los límites y una tercera vez lo intentas hasta que tome conciencia del trabajo que tiene que realizar ahí en sesión. O sea, no podemos decir como de, como no puso atención o no se concentró, pues ya no lo aplico. Pues no, tienes que hacer un trabajo previo con el niño para poder llegar a que trabaje con la caja. Si él está jugando y no se sienta y no quiere cooperar, también es un síntoma. ¿Sale? Sí, Carlos, en el grupo ahí está el manual. De nada, Carlos, de nada, Shirley. Muy bien, pues entonces, ahora sí damos por terminada esta tarde en la que aprendimos a utilizar la caja de arena como técnica terapéutica. Espero verlos pronto en algún otro curso taller y pues quedo a sus órdenes cualquier situación, ¿de acuerdo? Que pasen una Claro que sí, licenciada Galilea. Hasta luego, licenciada Violeta, buenas tardes. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos, esperamos que todo esté muy bien y pues hasta luego. Ya en el grupo con gusto les comparto el manual, no se preocupen,
Y ya saben, si quieren solicitar constancia, pues estoy para servirles y para que puedan entrar al siguiente curso, que es el día viernes, que es terapia familiar centrada en el adolescente. Entonces, para que tampoco se lo pierdan y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta luego.